Ingeniero Edgar Tapia Hernández con la conferencia titulada Criterios de Diseño Sísmico en México. Antes de recibirlo, me permito leer su semblanza. Él es doctor en Ingeniería Estructural, profesor investigador en el área de sustentabilidad y desarrollo tecnológico de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco en la Ciudad de México. Ha publicado más de 80 artículos de investigación relacionados con ingeniería estructural en congresos nacionales, congresos internacionales, revistas indizadas y reportes técnicos. Coautor de 4 libros relacionados con el análisis y diseño de estructuras. Ha sido director de más de 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado en ingeniería. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica entre 2020 y 2021. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, en 2014 y realizado estancias de investigación en la École Polytechnique de Montreal, Canadá. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, de México desde el 2013. Ha sido consultor de varios proyectos estructurales en México, principalmente en edificios irregulares y edificios alto-bajos, bajo los criterios de la normatividad vigente. Miembro de comités, es revisor de varias revistas internacionales especializadas y participe en distintos comités de la elaboración de normas y reglamentos, entre ellos miembros del subcomité para la elaboración de las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de acero del Reglamento de Constructores para la Ciudad de México. Miembro también del subcomité para la elaboración de las normas técnicas complementarias, miembro del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Instituto de Infraestructura Educativa de México y miembro del Comité Coordinador para la elaboración del Código Modelo Mexicano para el Diseño Sísmico de Edificaciones. Y bien, después de esta gran semblanza, recibimos con gusto al ingeniero Edgar Tapia Hernández. Adelante, ingeniero. Sí, sí. Qué amable, gracias. Qué amables, gracias. Quiero iniciar agradeciendo al comité organizador que me hayan hecho favor de invitarme a participar en este evento. Gracias igualmente por todas las atenciones que recibí o el enlace para poder concretar mi participación a través del Colegio de Chihuahua. Y bueno, pues lo que acordamos que iba a platicar con ustedes el día de hoy es sobre las tendencias de los criterios de diseño sísmico en México. Espero no defraudar a quienes esperan una plática demasiado técnica, porque tengo claro que la ingeniería civil es muy amplia, de modo que no forzosamente todos nos tendríamos que dedicar a las estructuras, de manera que pues espero no defraudar, que no hay cosas demasiado técnicas, sino más bien el propósito de la plática es que todos sigamos cuál es la tendencia de las cuestiones de la ingeniería sísmica que están ocurriendo hoy en día en México. Siguiente, por favor. Entonces, este es el camino que les propongo para esta tarde. Quisiera que platicáramos sobre, primero, que México está en un país de alta sismicidad, que es un hecho que va a temblar y que difícilmente en algunos de los estados que ustedes representan, el sismo no va a representar un detalle en el proceso de diseño o una revisión. Después de esto, yo quisiera que juntos evaluemos ¿cómo nos ha ido en México con los sismos? Si verdaderamente es algo que está resuelto, e incluso creo que valdría la pena que volteemos a ver a nivel internacional si no hay áreas de oportunidad o si no es necesario hacer un cambio después de la manera como se diseñan los edificios alrededor del mundo. Luego quisiera con ustedes proponer una idea. ¿Qué tal si pusiéramos parte del edificio que sea el único que absorba el daño? Y finalmente quiero platicarles algo sobre las tendencias normativas de la actualidad. Siguiente, por favor. Entonces, entrando a tema, lo que está en la diapositiva son los sismos que ocurrieron en 2023 desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2023, es decir, es un año de sismos. Y si ustedes se fijan, dice acá que hubo en el 2023 24,183 sismos.
Si esto llevara una proporción lineal, si ustedes sacan la calculadora de su celular, o sea, 24,000 entre 365 días del año, da como un poco más de 80 sismos por día, y si lo dividen otra vez en 24 horas, les da como que ocurre un sismo cada 20 minutos. Les insisto que esto no sigue una proporción lineal. Tal vez hubieron tardes donde hubo mucha actividad sísmica y algunos días donde no hubo actividad sísmica. Pero simplemente al ver esa magnitud, si alguien les pregunta o alguien les dice, oye, yo tengo una previsión que en diciembre de 2024 va a temblar, díganle que sí, es más, apuéstenle. O sea, porque en México es un lugar donde tiembla y siempre va a temblar. Oye, yo tengo una predicción que en el primer semestre del 2025 va a venir un sismo con magnitud superior a 5 y que va a haber edificios dañados. Díganle que sí, porque México es un lugar donde tiembla. De hecho, el sismo más importante tuvo una magnitud de 6.5, 14 de julio, 6.4, 18 de julio, y además noten que hay mucha actividad sísmica en la zona de contacto de las placas. Tenemos 5 placas alrededor de México. A nosotros nos tocó vivir así. Aquí están la posición del sismo más importante que decíamos acá de magnitud 6.5, pero noten también que hay epicentros donde incluso la gente cree que no tiembla. Sitúen en sus estados. Vean estos sismos acá en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas, Querétaro, Veracruz. Me cuesta trabajo encontrar un lugar donde no es que haya temblado acá y entonces la onda sísmica se propagó. No, sino que además hay epicentros adentro del territorio. Hay quien les dice, no, es que septiembre es el mes complicado, pasamos septiembre y ya está todo solucionado. No es cierto, miren, acá por barras, sé que no se alcanza a ver, son 12 barras y cada una representa la cantidad de sismos que ocurrieron durante ese mes. Entonces septiembre es lo que quiere decir que en el 2023 el mes donde hubo más actividad sísmica no fue septiembre, no tiene por qué ser septiembre, fue diciembre. Pero de hecho, si yo hago el repaso, todos los meses tienen actividad sísmica. Y a lo mejor alguno de ustedes me dice, estás escogiendo el 2023 porque tú ya sabías que fue un año atípico. Hubo muchísimos más sismos de lo que tenemos pensado, pero fíjense que no. Siguiente, por favor. En el 2022... Aquí está, 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre de 2022. Estamos hablando de 29,548 sismos. Hagan el ejercicio otra vez. 29,548 entre 365 días del año y luego entre 24 horas. Les vuelvo a dar un sismo cada 20 minutos. Les vuelvo a insistir que esto no lleva una proporción lineal. Hubieron horas donde no hubo sismos y hubieron horas donde hubieron mucha actividad sísmica. ¿Dónde veo la actividad? Otra vez la veo mucha actividad en la zona de contacto de las placas. Igualmente les llamo la atención, 19 de septiembre, un sismo de magnitud 7.7 que en cualquier otra parte del mundo causaría mucha destrucción. Para nosotros es de cualquier año, incluso no un año, no solamente uno, sino vean esa magnitud 6.9, aquel en noviembre magnitud 6.3, de manera que los sismos que son muy destructivos en otra parte del país, del mundo, para nosotros son sismos que ocurren en un año cualquiera. Y otra vez, ¿dónde está la actividad sísmica? Sí, en la zona de contacto de las placas, se nota perfectamente, pero vean que aquí hay un ensanchamiento de la zona de los epicentros y otra vez me cuesta trabajo encontrar un estado donde verdaderamente diga, ahí no tiembla. Ahí no va a haber un sismo, ahí no van a sentir nunca lo que se siente un sismo, sino que todos los estados de nuestro país, así nos tocó vivir, tienen actividad sísmica. Y les vuelvo a subrayar que no les estoy hablando del sismo que ocurre en Oaxaca y que sienten en Villahermosa, sino en el propio Villahermosa también hay epicentros, y eso por comentar algún estado en particular. Siguiente, por favor. Y si me sigo al 2021, es exactamente la misma tendencia. O sea que en el 2020, 2019, 2018, siempre tenemos esta actividad sísmica. Siempre la hemos tenido y lo más importante es que siempre la vamos a tener. No importa de qué estado ustedes vengan, siempre hay actividad sísmica y otra vez vuelven a hacer el ejercicio, 28,914 entre 365 entre 24, no importa el año, siempre tiembla. E incluso les vuelvo a llamar la atención, 7 de septiembre, magnitud de sismo 7.1, 22 de diciembre, magnitud 6, de manera que no nada más tiembla,
sino además los sismos no son despreciables. En otras partes del mundo con esa magnitud son sismos que causan mucha destrucción. E incluso, bueno, pues como este evento se está llevando a cabo en Chihuahua, siguiente, me tomé un momento para consultar el catálogo de sismos fuertes y les estoy ofreciendo aquí, por agarrar un estado, porque es el local, el que nos hizo favor de invitarnos. Dice ahí que entre 1900 y al 11 de septiembre del 2024, que fue cuando saqué esta diapositiva, en Chihuahua han ocurrido 712 sismos. Otra vez, no es que tiemble en la costa, no, tembló en Mexicali y se alcanzó a sentir. No, son epicentros en propio Chihuahua. El sismo más importante registrado en esos 100 años ocurrió el 35 de octubre de 1928 debajo de las ciudades. Si ustedes leen un poco más incluso de la sismicidad en Chihuahua, hay periódicos del 1600 y algo que reportan sismos significativamente destructivos, donde los periódicos reportan que tal población se colapsó y que hubo gente herida y muchas poblaciones con mucha cantidad de daños, de manera que aún Chihuahua, que está lejos de la zona de contacto de las placas, finalmente tiene mucha actividad sísmica. Y a esto todavía le voy a sumar algo más. Siguiente, por favor. Ahora están aquí solo un mes, del 1 de septiembre del 2017 al 31 de septiembre del 2017. ¿Por qué lo traje? Porque ese mes, un mes cualquiera, además de la actividad sísmica que siempre hay, ocurrió un sismo de magnitud 8.2 frente a las costas de Chiapas, y un sismo el 19 de septiembre, apenas unos días después, que no tiene ninguna relación, un sismo entre la frontera del estado de Morelos y el estado de Puebla, magnitud 7.2, que causó mucha destrucción en la zona epicentral acá y también mucha destrucción en la zona epicentral acá. Y a lo mejor alguien diría, bueno, nada más estos dos sismos. No, no es cierto. Miren que todo el país en ese mes cualquiera está lleno de epicentros. Vean otra vez, por citar algunos, que estos epicentros en Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, allá en Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua. Me cuesta trabajo, como en un mes cualquiera, no encontrar mucha actividad sísmica. Y no solo eso. ¿Saben que nadie ha hecho un hoyo para ver cómo es la zona de contacto de las placas tectónicas? ¿Saben que no es posible entender cómo se está acumulando la información? En México tenemos gente experta, destacada, pero el conocimiento que tenemos todavía es poco. De manera que no sabemos dónde se está acumulando energía, no sabemos cómo se va a liberar, no sabemos cuándo se va a liberar, y el único conocimiento que tenemos es dónde. Y entonces ahí nos involucra a todos, porque resulta que todos vivimos en un país de alta sismicidad. Esto no ocurre en otros países alrededor del mundo. A nosotros nos tocó vivir así y especialmente ejercer nuestra profesión así. Siguiente, por favor. Y entonces, con esto en mente, ¿por qué no hacemos un examen y vemos cómo nos ha ido, si verdaderamente esto es un asunto que está resuelto o si hay algo que tenemos que mejorar? Siguiente, por favor. Y entonces, algún momento me tomé un tiempo para buscar los sismos más trágicos que hayan ocurrido en México. Empecé con este sismo del domingo 28 de julio de 1957. Ese sismo se conoce como el sismo del Ángel porque colapsó la figura alada del Ángel de la Independencia. Y ahí inició la cicatriz, la herida profunda de sismos fuertes en México, porque fue la primera vez que hubieron edificios de mediana altura colapsados. Sitúense para 1957, sin redes sociales, sin internet. El caos que originó, la primera vez que había gente atrapada entre los escombros, la primera vez que había que tomar decisiones para desalojar ciudades o colonias o poblaciones, o cómo reconstruir. Y ya pasaron pues muchos años, de manera que los datos, las estadísticas son muy difusas. Se habla que hubo más de 10 edificios colapsados, pero no hay forma de tener un mapa específico para saber no nada más los que se colapsaron, sino dónde estaban los que se dañaron. De ahí brinco a un sismo de 1979, se conoce como el sismo de la Ibero, porque uno de los edificios de la Universidad Iberoamericana colapsó. Afortunadamente el sismo fue a una hora no hábil,
Y si ven las estadísticas, dice que hubo 5 colapsos y 25 muy dañados. No hay forma de que sepamos cuántos verdaderamente estaban dañados. Y llegamos a la herida más profunda, no únicamente para Ciudad de México, sino muchos estados tuvieron una gran cantidad de daño, y aquí los números siguen difusos. Depende de lo que ustedes, la fuente que ustedes consulten, van a ver que la cantidad de colapsos o la cantidad de decesos o de heridos es más grande o más chica. Pero incluso yo no creo que sea mala intención o que están intentando ocultar los datos, sino que fue tan desastroso que no había forma de medir la cantidad de personas que habían fallecido, o con lo cual, tan desastroso que no alcanzaron los hospitales. Ustedes conocen las historias, tan desastroso que no había ni quien fuera a contar los edificios que estaban dañados, de manera que en términos muy robustos, 371 colapsos definitivamente fueron más, y 256 muy dañados definitivamente fueron más. Y llegamos a épocas recientes, ahora sí son épocas que a nosotros nos ha tocado vivir. Terremoto del 7 de septiembre del 2017, y ahora sí están cuentas reales. Más de 60,000 viviendas afectadas. Terremoto del 19 de septiembre, saben por los periódicos, 40 colapsos y 16,000 afectados. Y la atención siempre se centra en el colapso. Miren, aquí 40 colapsos, 371. Pero pónganse a pensar, a ver, son 40 colapsos en Ciudad de México, pero ¿cuántos edificios hay en Ciudad de México? O sea, ¿cuántos le ponemos? ¿Cientos? ¿Miles? Y de que esos miles hayan colapsado 40, pues eso no es el problema grave. O sea, incluso véanlo en porcentaje o en estadística. ¿Cuál es la probabilidad de que yo esté en un edificio que vaya a tener un colapso? Pues es verdaderamente más pequeña, es más probable que sufra un accidente automovilístico. Pero del otro lado, vean los edificios dañados. Allá arriba ya les dije que no hay forma. Aquí dice que 25 más estos de acá, pónganle 300 más estos 60,000. Ya me fui a 60,300 más estos de allá. Ya estamos hablando de 80,000 edificios dañados en este conteo de 50 años, de 1957 al 2017, 60 años. Y entonces la cantidad de edificios dañados son muchísimos. A ver, vamos a verlo con más lupa. Siguiente, por favor. Y les propongo este conteo de edificios dañados por población, desde el sismo del 7 de septiembre del 2017. Y allá veo que en Villaflores hubieron casi 5,500 viviendas que se dañaron. Yo no conozco Villaflores. Quizá haya alguien que aquí que conoce Villaflores. Son el sismo en la zona epicentral. Pero pensar que una población tuvo 5,500 edificios dañados, la población dejó de existir. Había un momento antes y un momento después de la actividad sísmica. Ah, caray. Bueno, y luego me sigo moviendo para abajo. Jicpilas, 5,100, Tonalá, y vean que rápidamente llego a Capital de Estado con más de 3,000 edificios dañados. Esto a mí otra vez me hace ver pues que la cantidad de edificios que se nos dañan en una actividad sísmica no concuerda con las expectativas sociales, lo que la gente está esperando de nosotros. Y además, ahí si lo pueden ver en las pantallas laterales, aquí están las 60,000 personas, las familias que se quedaron sin casa, 300 iglesias afectadas, por allá veo 100 museos, 2,000 escuelas, 100 hospitales, 100 edificios públicos y además vías de comunicación, de manera que entonces el recuento pues no es nada positivo, porque aunque hacemos los cálculos y hacemos el diseño, pues al final no concuerda con las expectativas sociales. Y veamos otras estadísticas. Ahora alguien me va a decir, es que a lo mejor aquí hay autoconstrucción. Ok, veamos ciudades. Siguiente, por favor. A ver si se mejora esto. ¿Tiene manera de reiniciar la pantalla acá para ver si se ve mejor aquí en esta pantalla central? ¿O ya así seguimos? Ahorita a ver si nos hacen algún comentario. Sí, bueno, vamos a continuar, pero si ahorita nos apoya en eso. Entonces, ahí en pantallas laterales vean por favor que lo que les estoy ofreciendo en esta diapositiva son los reportes que elaboró el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Yo quiero contarles que en Ciudad de México existe este instituto que depende de la Secretaría de Obras, y entonces en esta Secretaría de Obras, si usted va a hacer una edificación, tiene que pasar por las manos del Instituto de Seguridad de las Construcciones. Entonces, después del sismo del 19 de septiembre, si yo vivía en unos departamentos y queríamos que viniera alguien del gobierno a revisarlo, le llamaban al Instituto para la Seguridad de las Construcciones y el instituto mandaba a alguien
para elaborar un reporte técnico. De manera que yo simplemente sumé la cantidad de reportes técnicos que ellos se me han elaborado, y esto me hace verles que la cantidad de edificios dañados debió haber sido más, porque aquí únicamente están contabilizados los edificios que tuvieron algún tipo de daño. Qué amable, gracias. De manera que ahí en pantallas laterales vean que dice ahí que hay como 20 edificios con colapso total, y yo ya les acabo de recordar que hubieron como 40 edificios, lo que quiere decir que esas barras van al doble. Y entonces alguien tendría que decirme, ¿cuáles son los principales problemas? Tal vez el que colapsó, el que tuvo un colapso total y el que está en riesgo de colapso. Si ustedes suman eso, son 200 edificios dañados. Pero acuérdense que esta barra va al doble, o sea que estamos hablando de 500 edificios que hay que demoler en una ciudad capital del mundo. Y no solo eso, de aquí estamos hablando que no queremos, o las expectativas son que la familia no pierda su lugar de trabajo, que la familia que no pierda el lugar donde dormir, que no pierdan su trabajo, que no pierdan las escuelas. Así que en realidad tendríamos que sumar la que dice alto riesgo, la que dice riesgo medio, y de manera que si yo sumo esas ya estoy en 933 estructuras. De hecho, si es al doble, no sé si me siguen, que estamos hablando de 2,000 edificios que tuvieron algún tipo de problema muy grave. Y yo me pregunto si esas personas creerían que nosotros estamos haciendo bien nuestra actividad, o si más bien sus expectativas serían que el edificio no se dañe, que no tenga esta cantidad de daño. De modo que alguien podría decir, creo que eso es un problema local, eso nada más nos está ocurriendo en México. A ver, veamos cómo les ha ido en otra parte del mundo. Siguiente, por favor. Sí. Miren, lo que está ahí en pantallas laterales, aquí no se alcanza a ver casi nada, está un reporte del sismo que ocurrió en Christchurch. Christchurch está en Nueva Zelanda, ven el mapa mundi. Nueva Zelanda son unas islas que están ahí. Mire, ya mejoró, qué amable, gracias. A un lado de Australia, y de hecho aquí está el mapa de Nueva Zelanda. Aquí está la ciudad que se llama Christchurch. Y entonces, a finales del 2010 y a principios del 2011 ocurrieron 2 sismos que representaban el peor sismo que se podía ocurrir. Y es como lo que nos ocurrió en el 2017 para Chiapas o para Ciudad de México. Y entonces lo que quiero mostrarles aquí, sin entrar en demasiados detalles técnicos, es la vista aérea del distrito financiero de Christchurch. ¿Cómo les fue con el sismo? Los edificios principales, primer mundo. Siguiente, por favor. Y aquí está. Los cuadritos que están en color rojo o en color blanco son edificios que estaban dañados. No hubieron colapsos. Qué bueno, son edificios, qué buen diseño. Significa que no hubo gente atrapada en los escombros. México no llegaron las noticias, ayudemos a nuestros hermanos de Nueva Zelanda que están atrapados en los escombros. No colapsaron. Pero el problema es que miren la cantidad de edificios dañados. Y les subrayo algo más. De todos los edificios dañados, 1,700 edificios tuvieron que ser demolidos. Entonces, quiere decir que la gente se quedó sin escuela, la gente se quedó sin un lugar donde trabajar, la gente se quedó en un lugar donde pasar la noche, de manera que hubo un daño significativo. Y no es el único ejemplo que les puedo dar. Quiero darles 3 ejemplos más para hacerles notar que mis comentarios no están únicamente en traves, en columnas, en cimentación, que no queremos que si la columna está bien, entonces el edificio está bien. No, tiene que ir un poco más allá. Miren, ejemplo número 1. Siguiente, por favor. Tuve ocasión de recibir una invitación para ayudar a evaluar edificios dañados después del sismo del 6 de febrero del 2023 en Turquía. Para las labores de reconocimiento fue un sismo tremendamente destructivo para Turquía, y específicamente quiero enseñarles un ejemplo. Miren, este edificio es el que les voy a enseñar. Vean que si ustedes ven esta vista de este lado, son estas columnas que se ven aquí. Sí está despintado, miren, después del sismo, pero la columna se ve bien, las traves se ven bien, no está desplomado, la cimentación también se ve bien. ¿Quieren verlo de este lado como se ve acá? Véanlo aquí, las columnas bien, las traves bien, sí hay vidrios rotos, pero no es para tanto, el sistema estructural se ve bien. Siguiente, por favor. Sin embargo, si entran al edificio se ve así. Estos muros que están colapsados son muros divisorios, no son muros de carga, son elementos de fachada. Este de aquí lo demolemos, lo volvemos a hacer y no pasa nada. Sin embargo,
vean el reto que representa entrar a los departamentos, porque todos los elementos de fachada, todo lo que no carga, son los elementos que adornan el edificio, el uso del edificio, tienen un daño significativo. Y me metí a algunos de los departamentos. Siguiente, por favor. Yo quiero que me ayuden a convencer a la señora que cocinaba aquí, que está segura, que esto es tabla roca, que no le va a pasar nada, que el techo aquí, esto de acá, es únicamente yeso y que estos son muros divisorios y que este muro de acá es un muro que no es de carga, que es únicamente para formarle las habitaciones. ¿Saben que ella no va a querer vivir ahí? Porque nos va a decir, no es suficiente que las traves y las columnas estén bien, sino los elementos que ayudan al edificio, los elementos no estructurales también tienen que estar bien. Y a lo mejor alguien me dice, pero me estás poniendo un ejemplo allá de Turquía, eso no pasa en México. Les tengo un ejemplo. Siguiente, por favor, ejemplo número 2. Después del sismo del 7 de septiembre del 2017 me hicieron favor de invitarme a dar una conferencia en la zona epicentral, de manera que yo llegué esa tarde ahí a Villahermosa. El sismo fue en la madrugada, al siguiente día la conferencia, y luego fuimos a dar un recorrido con los colegas del colegio local. Y cuando llegamos a este edificio, yo desde afuera dije, este edificio vamos a encontrar cosas interesantes, ojalá y alcancen a distinguir grietas significativas en el exterior, y tuvimos oportunidad de pasar al edificio. Siguiente, por favor. Pero la realidad es que traves y columnas bien, era de acero, soldaduras bien, le pusimos el plomo bien, incluso pudimos quitar unos paneles para ver si las conexiones estaban bien, tornillos bien, soldaduras bien, el edificio está bien. Sin embargo, siguiente, por favor, pues el interior tiene muchísimo daño, y otra vez vean que son elementos de fachada, elementos de acabados, es únicamente lo que vista el edificio, de manera que yo no sé si alguien se animaría a poner la cuna del bebé aquí y decirle, no se preocupe, el edificio está perfecto, aquí luego venimos a ponerle un poco de yeso para, ya que no es únicamente un elemento que viste, un elemento secundario. Por supuesto que no. Entonces la perspectiva de lo que estamos haciendo no concuerda con lo que ellos esperan que hagamos. Y no solamente eso. Siguiente, por favor. El edificio sirve para algo. Entonces podríamos decir, traves y columnas bien, elementos de fachada bien, pero si el contenido no está bien, el edificio sale de operación inmediata, no se puede utilizar. Vean este edificio después del sismo del 19 de septiembre, vean, traves y columnas bien, ojalá y se alcance a distinguir, miren, los muros se ven bien, allá atrás los muros bien. Sin embargo, la sacudida fue de tal manera que este edificio fue construido como biblioteca, y lo que guardaba como biblioteca dejó de funcionar. Ahora llévense esto a un hospital. Bueno, las traves y las columnas bien, la cimentación bien, los elementos de fachada bien, pero se volteó la mesa de operaciones. El estante que tenía las vacunas de COVID o de lo que quieran, se vino abajo y todo se destruyó. Las expectativas van más para allá. Ya no basta que el edificio no se dañe, sino que además tenga que no colapse, sino que además tenga un daño controlado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A ver, ha pasado mucho tiempo, mucha tecnología. ¿Se acuerdan cómo antes los teléfonos eran fijos y de repente ya eran móviles, y hoy en día los teléfonos inteligentes? Ese cambio tecnológico está ajeno a la ingeniería civil, y vea que hay muchos lugares en donde enfrentan el mismo problema. Siguiente, por favor. Por ejemplo, parece que esta no es una fotografía de México, pero fíjense que sí es. Donde todos los cables están ahí, de manera que yo no sé si a ustedes les ha pasado, parece que nunca pasa, pero que sí hay variaciones de voltaje en la casa. De manera que ya sin preguntar, esto tiene un tablero que lleva un fusible, y si ustedes han visto el fusible no se hace para que no se dañe, el fusible se hace para que se dañe. Si lo han abierto, tiene una lámina donde incluso se adelgaza para que si hay una falla en el voltaje, aquí se detiene el golpe. Y todavía, si yo tengo una pantalla plana, siempre se recomienda que se conecte a un regulador de voltaje, y si ven el regulador de voltaje también tiene un fusible, de manera que si no paro el golpe aquí, y ese fusible no solamente es sustituible, sino que además es muy barato.
Y una vez iba caminando por un lugar donde reparan pantallas planas y ahí me enseñaron que la pantalla plana también tiene otro fusible, porque prefiero sustituir eso que es fácil de mover, algo que es intercambiable, en lugar de estar cambiando la pantalla plana. El concepto es bien simple. ¿Por qué no tal vez estamos olvidando esta simpleza en nuestra labor en la ingeniería sísmica? Y no es el único ejemplo que les quiero dar. Siguiente, por favor. ¿Qué contiene aquí la caja torácica? Tiene los principales órganos, el corazón, los pulmones, los riñones. Cualquiera de estos que deja de funcionar el sistema completo. Entonces, bueno, adentro de esto le ponemos una caja, un conjunto de huesos que los protege. Y no sé si se han puesto a pensar en este hueso que es la clavícula. ¿Se fijan cómo parecería como estar de sobra? Si alguien se fractura la clavícula, afortunadamente no perforó un pulmón, y entonces el proceso de una reparación que se recupere la clavícula es mucho más tardado, con más cuidado. Sin embargo, la gente cuando se fractura la clavícula, perdón, dije la clavícula, no la costilla, cuando la gente se fractura la clavícula, puede continuar con sus labores, de manera que esto termina siendo una protección para los principales órganos. Y bueno, sí ha de ser fastidioso tener una clavícula fracturada, pero el cambio es accesible, no daño lo principal. Y vean en la industria automotriz que esto no se hace para que no se destruya, se hace para que se destruya. Lo importante que es proteger el habitáculo. Y aquí está en teoría, aquí están los números, aquí están los modelos, aquí está en la computadora, como lo quieran ver, y aquí está en la práctica. Sí funciona. Y entonces, si nosotros en nuestras estructuras hiciéramos una parte del sistema que únicamente, que ahí se concentre el daño y que fuera sustituible, tal vez podríamos mejorar o concordar con las expectativas sociales, pero eso nos implica pues empezar a meter tecnología a la ingeniería civil. Siguiente, por favor. Y yo aquí, como propósito de dar algunas ideas hacia el aire, quiero ofrecerles 3 ejemplos. El primero es aislamiento sísmico. Siguiente, por favor. Y la idea es básica. Miren, la idea básica es esta. Si yo uno la estructura a la cimentación, cuando venga la demanda sísmica, esto tiene un desplazamiento, de manera que tanto los contenidos como el sistema principal la tienen que resolver. Entonces, ¿qué tal si lo aíslo? ¿Qué tal si es como si le pongo aquí unas rueditas o le pongo aquí una goma, de manera que aunque el piso se mueve, la cantidad de desplazamiento que tiene que resolver el sistema estructural, recuerden que les hablo también de los sistemas no estructurales, los elementos de fachada, lo que hace que el edificio permanezca en su lugar, los contenidos, tengan que resolver menos deformación. Y aquí están las aplicaciones, miren, en puentes, acá vean que no únicamente son 2 bases, sino que podemos poner aquí un hule, un elastómero. Esto es después del sismo de Turquía que ya les platiqué, que fue muy destructivo debajo de uno de estos lugares. Yo le puse aquí la mano para que vean que hubo un desplazamiento, o sea, verdaderamente tuvo que resolver el desplazamiento, pero gracias a eso el sistema funcionó muy bien. Y a lo mejor alguien me dice, pero lo estás hablando allá en Turquía y no sé qué. ¿Tiene aplicación en México? Sí, miren, siguiente, por favor. Este es un hospital, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, es un edificio construido y es un ejemplo de aplicación de este sistema ya en México. Siguiente, por favor. Observen cómo, siguiente. Observen cómo vienen las columnas y aquí en la parte de arriba está ese sistema aislado. Aquí, véanlo ahí. Y entonces lo que ocurre es que esto se mueve, esto se sacude y el edificio, el hospital, permanece sin daño en elementos estructurales, elementos no estructurales y también en los contenidos. Siguiente, alguien me dice, está siendo exagerado. Aquí están las consecuencias. Miren, este es un hospital en Turquía, ya les platiqué qué estaba haciendo allá. Allá les puse fotografías cómo se veía antes. Y vean cómo quedó. Eran 2 cuerpos, uno de los cuerpos se separó y tuvo un colapso parcial. Y ahora el personal médico está dentro del edificio intentando recuperar los instrumentos o los equipos, los más caros, para ver si pueden rescatar algo con los expedientes de las personas, por no empezar a voltear entonces en sistemas comunes. Y otra vez alguien me va a decir, bueno, pero eso les pasa allá en Turquía, eso no pasa acá en México. Siguiente, por favor. No me cuesta trabajo encontrar evidencias de hospitales dañados en México después de sismos y preferí ponerles daños de sismos recientes. Vean acá, 23 de junio de 2020 en Oaxaca, 19 de septiembre de 2022 allá en Michoacán, de manera que nos empezamos a ver
que a todos los que estamos aquí, a pesar de que venimos de distintas partes del mundo, del país, de repente vemos que nuestros nombres están ahí involucrados porque hay áreas de oportunidad para la mejora y quieren ver el contraste. Siguiente, por favor. Vean, este edificio está aislado, es un hospital después de este sismo tan destructivo que les he platicado, y les llamo la atención, miren qué irregular es. Ya se fijaron esta parte así como en curva, luego unido acá con estas partes aquí, otra curva, de manera que si esto lo construimos en una zona de alta sismicidad diríamos, no, modifícale, arquitecto, haz esto que sea más regular. Sin embargo, vean cómo estaba el edificio operacional. Yo mismo ahí me puse, esto es, si estoy parado aquí, digamos, para que vean esa curva que tiene ahí. Y el edificio, a pesar de que era el sismo más destructivo que había ocurrido en Turquía, siguiente por favor, estaba operacional. Les tengo un video, vamos a poner el video, no lo vamos a poner todo, pero lo que quiero es que vean que es una solución muy limpia. Después de un sismo destructivo, los edificios colapsados afuera, la necesidad de sacar gente de los escombros, y vean que el hospital por dentro, ya les dije, operativo, pudiendo desarrollar su labor, pero no solo eso, sino que además este sistema de aislamiento permitió que no tenga ese daño. Pero quiero que lo vean, miren, aquí está. Esta es la parte después del sismo destructivo. Vean cómo, pues, ¿qué es lo más grave que ocurrió ahí? Pues a lo mejor que hay que barrerle un poco, pero en realidad el hospital significativamente bien. Ahí está el sistema de aislamiento, es un sistema que se llama de doble péndulo. Véanlo cómo la parte de abajo y la parte de arriba permiten que esto se pueda deslizar, y así se aíslan los desplazamientos, así se aísla la demanda sísmica en el hospital, y creo que son cosas que necesitaríamos empezar a voltear a ver. Siguiente, por favor. Perdón, más bien, regrese a las diapositivas, no importa que no haya terminado para no robarles demasiado tiempo en el programa. Y fíjense que esto del aislamiento no nada más lo pueden poner para todo el edificio, sino que también, este es un video, podría ponerle play, vea, este es acérquese y tóquelo, ahí, exacto. Vean, este es un sismo muy destructivo en Taiwán, ahorita les cuento más, y estos son unos equipos muy sofisticados en un centro de investigación, y tiene aislamiento sísmico. Entonces parece como que esto es lo que se mueve, pero no todo, en realidad todo el edificio se está moviendo, y este sistema que está aislado, véanlo cómo le va bastante bien. Tuve también la invitación para participar en las visitas de reconocimiento de ese sismo del 3 de abril del 2024, este mismo año, y esto que acaban de ver se grabó en el piso 7 de un edificio de 13 pisos, después de un sismo que destruyó esa zona que se llama Hualien en Taiwán. Y vean que el equipo se ve muy caro, son un montón de servidores, y gracias a que está aislado le fue muy bien. A lo mejor alguien me dice, oye, estás exagerando. Siguiente, por favor. Mire qué pasa con el equipo vecino que no estaba aislado. Siguiente. Aquí está. Igual póngale por ahí play para que se vea. Este es el mismo caso, pero este no está aislado ante este sismo destructivo. No nada más es el hecho que los edificios de al lado colapsaron, sino que ahora el propio edificio no funciona por la cantidad de daño que tuvo. Entonces este sistema parece ser bastante positivo. Siguiente, por favor. Quiero hablarles ahora de contribuyentes regidos contra pandeo. Siguiente. Vean, el problema con el contraviento es que es un típico en nuestras ciudades, pero el problema es que se pandea y eso hace que la capacidad de compresión sea nada buena. Entonces, ¿qué tal si controlamos ese pandeo? Siguiente. Poniéndole este encamisado. Vean, es una idea bien simple. Le ponemos este encamisado de manera que en tensión soporta muy bien y en compresión no puede pandearse, sino que falla por aplastamiento. Y otra vez, siguiente, son cosas que empezamos a ver de manera cotidiana en México. Esta es incluso de la universidad donde yo trabajo. El edificio se construyó en 1970 y vean que gracias a esta tecnología el edificio se pudo rehabilitar para satisfacer las normas actuales. Estas son las configuraciones que pueden utilizar en la norma técnica actual. Siguiente. Y simplemente para hacerles ver que hacia acá se está moviendo, todo el daño se concentra ahí, y quiero mostrarles la prueba experimental. Siguiente. Y cuando les dije voy a mostrarles la prueba experimental, pensaron que íbamos a ver polvo y sangre. No, el sistema es tan estable que miren, después de haberle aplicado, no me acuerdo si eran 52, 54 veces el sismo del 85, miren, este ya falló.
¿Cómo así? No hay sangre, no hay grietas. No, falla por dentro y falla de manera muy estable. De hecho, muestro aquí los acercamientos aquí de estas pruebas que hicimos en escala natural en el Senapred para que vean cómo sí se talló. O sea, esto se movió significativamente, pero se mueve como el fusible. Es una pieza que simplemente después de los sismos o después del desgaste desatornillas y lo vuelves a poner. Siguiente. Y les ofrezco también otra idea del disipador viscoso. Siguiente. Imaginen que ustedes van en un carro nuevo y la calle está con muchos baches. Yo sé que eso nunca ocurre, de manera que ustedes sienten poca vibración en el habitáculo porque el automóvil es nuevo, y si el automóvil tiene falta de mantenimiento, ustedes van en esa misma calle con mucho movimiento. ¿Cómo absorben eso? A través de un amortiguador. ¿Qué tal si eso lo ponemos en un edificio y entonces aquí adentro le ponemos un fluido de manera que esto está con el sismo y en cada movimiento el amortiguador detiene el desplazamiento? Y otra vez les hago pensar que, siguiente por favor, que estas son aplicaciones que estamos viendo cada vez más y que de hecho tendríamos que promover porque el reto que tenemos enfrente es muy importante. Siguiente por favor. De modo que pues parece que estas tecnologías tendríamos que empezar a aplicarlas y hacemos el recuento. Ok, sí, me convenciste. Es buena opción. Los hospitales, en mi ciudad, voy a empujar que pongan esta tecnología. Ok, ¿cómo? Pues necesitamos una reglamentación. Necesitamos ponernos de acuerdo para decirle al ingeniero, oye, aquí está este curso y esta reglamentación. Entonces tenemos un área de oportunidad porque, siguiente, México es una federación. Y eso quiere decir que es la unión de muchos estados unidos a través de la Constitución con el esquema de municipio libre. Y esto implica que cada municipio podría generar sus propias leyes y de las leyes se desprenden los reglamentos. Y entonces esto nos imposibilita porque necesitamos un reglamento de diseño sísmico nacional. Hay muchos lugares, hay muchos municipios donde no existe reglamento. Hay otros municipios donde existió un reglamento que se usó en los 60s, en los 70s y nunca se volvió a actualizar. Y hay municipios o lugares en donde sí hay reglamentos un poco más modernos, pero que definitivamente están lejos de tener una aplicabilidad nacional. De modo que sí necesitamos un reglamento que defina las demandas sísmicas en un país de alta sismicidad. Sí, ya espero haberlos convencido. Vivimos en un país de alta sismicidad. Hay necesidad de esto. ¿Qué a poco nadie se había dado cuenta? Siguiente, por favor. Por supuesto que sí. Miren, existe un reglamento de construcciones de infraestructura educativa. Usted quiere hacer una escuela, tiene que atender a ese reglamento. Pero si ahorita nos ponemos a revisar, oigan, ¿quién conoce eso? La verdad es que la gente construye escuelas sin considerar eso o no tiene el suficiente penetración. También existe el manual de obras civiles, pero es un manual. ¿Y saben para dónde es obligatorio? Para la industria eléctrica. Si usted va a construir una torre o un edificio dentro de una subestación, cuidadito, no atienda eso. Pero si usted va a construir otra cosa y ocupa ese manual de infraestructura eléctrica, incluso puede estar incumpliendo el reglamento local o los criterios locales. Y otra vez, si hay un sismo fuerte, pues a lo mejor estamos incumpliendo ahí algo. ¿Sabían que existe un código de vivienda? Si ustedes tienen que hacer una vivienda, tendrían que consultar eso, pero no ha logrado la penetración. Sí existe, incluso el capítulo 11 habla de demandas sísmicas. Existe un proyecto de norma oficial mexicana. ¿Alguien la ha visto? No tenemos ni idea de que eso existe como para considerar nuestro reglamento nacional. E incluso existen esfuerzos internacionales por establecer las demandas sísmicas. Es una página y entonces usted entra ahí y ahí, ¿cuál es la demanda para Colima? Y ahí le pone ahí y le dice cuál es la demanda. ¿Pero ustedes sabían que eso existía? No, la realidad es que no. ¿Y cuál es nuestro impedimento? Que somos una federación. ¿Será México el único país que es una federación? ¿Cómo le hacen en otros países? Siguiente, por favor. Entonces, en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica se empezaron a desarrollar esfuerzos por preguntarles a otros, oigan, ¿ustedes cómo salvan este problema jurídico? Como por ejemplo en este evento, ellos están intentando sacar un código modelo sísmico para Latinoamérica y Caribe, porque si ese es el problema de México, quiero que se imaginen cómo hay otros países acá que tienen un problema todavía más grave. Y entonces nos poníamos a platicar con ellos y les decíamos, ¿ustedes cómo resuelven esto? Siguiente, por favor. El evento más incisivo fue este simposio donde les decíamos a esos comunidades o esos miembros de esos comités cómo se organizan los comités, cómo si es una federación, estados libres, cómo es que consiguen aceptar un reglamento nacional que no es emitido por el gobierno, sino cómo es que se ponen de acuerdo. Siguiente, por favor. Y el ejemplo más destacado es este Eurocódigo. Este Eurocode
no únicamente se puso de acuerdo la gente dentro de un país, sino además entre distintos países, de manera que ellos redactan esta norma de diseño por sismo, tiene muchas, pero también la de diseño por sismo, que aplica a todos esos países, de manera que, ¿cuál es el esquema que siguieron para ponerse de acuerdo, así como estamos aquí, representantes de distintos estados, para decir, necesitamos un reglamento nacional y aunque no venga la federación, aunque no venga el gobierno, nosotros lo establecemos porque entendemos que hay una necesidad ética de nuestra profesión para poderlo hacer? Y la palabra que encontramos de manera repetitiva en todas estas juntas fue la siguiente. Siguiente, por favor. Fue un consenso. Y la palabra consenso, según el diccionario, dice que es un acuerdo producido entre todos los miembros del grupo, de manera que aunque no fueron asignados por el gobierno, todos los miembros del grupo entienden que lo que tiene ese documento representa el conocimiento más moderno que tenemos en el país. Y esto dio pie a que se empezara a desarrollar este documento. Siguiente, por favor. Se llama así: Código Modelo Mexicano para el Diseño Sísmico de Edificaciones. No se puede llamar reglamento, ya les dije que esto sería anticonstitucional. Se llama código como un conjunto de reglamentos legales, aplica para todo el país, no únicamente para una región. Es para diseño sísmico, y aunque ha habido gente que dice, oye, ¿y si lo hacemos para viento también? Sí, miren, yo creo que tendremos que dar un primer paso de este código modelo y luego empezamos a hacer otros. Y ha habido gente también que me dice, oye, vamos a poner puentes o vamos a poner otro tipo de infraestructura. Mira, hagámoslo primero para edificios y luego nos ponemos de acuerdo para sacar nuevas consideraciones. Y la iniciativa, siguiente por favor, inició en el 2021. Y ustedes traigan a la memoria qué ocurrió en el 2021, la pandemia. Y la pandemia tuvo un lado muy negativo para el país, pero esto dio la oportunidad para que el experto de Chihuahua platicara con el experto de Campeche y que el de Nuevo León con el de Jalisco, de manera que empezaron a haber estas reuniones de expertos que representaban el conocimiento, el mejor conocimiento literalmente de todo el país, y así es como todos entendíamos que necesitábamos un reglamento nacional, y así es como se formaron comités. Marzo del 2021, quiero que vean las fechas para que noten que no es algo que se está haciendo al vapor. Acabo una entrega de un primer borrador en el 2022, pero fíjense que a la par de esa entrega del primer borrador, siguiente por favor, se publicaron las normas técnicas en Ciudad de México. Ya escucharon que yo formo parte también de ese comité. Entonces había una pregunta en la mesa. El código modelo no es una imposición desde Ciudad de México para el resto del país, pero no habría que reconocer que lo que está en la norma de Ciudad de México representa el mejor conocimiento que tenemos al momento en México, de manera que hubo que reformular, siguiente por favor, algunas cosas dentro del comité. A partir del 2023 ha habido una revisión y una actualización de los conceptos, de manera que han habido eventos a nivel nacional en donde todos son invitados a participar para llegar a un consenso, de manera que estamos próximos a publicar la primera versión del Código Modelo Mexicano. No es un reglamento, no se puede llamar reglamento. Y yo sé que hubiera estado bien que el gobierno, el presidente, convocara a los ingenieros civiles para desarrollar su reglamento, pero eso no pasó. Y no solamente no pasó, sino no va a pasar, es anticonstitucional. No es nuestra responsabilidad entonces atender esta necesidad. No es de la ingeniería, es una necesidad de la sociedad, porque existe un reglamento con criterios mínimos para el diseño sísmico de edificaciones. Bueno, pues la intención es que se publique en el 2025 y no es una imposición. Se va a publicar para una consulta pública. Y entonces aquí viene mi primera petición. Yo necesito que ustedes vayan a sus colegios y les digan, mira, ayúdame a revisar lo que está en el código modelo, y si necesitamos ajustar algo para algún estado, lo modificamos, porque aquí dijimos que estamos llegando a un consenso. Necesitamos todos los que estamos aquí ponernos de acuerdo, de manera que hagamos la publicación definitiva en el 2025, y aquí es un momento para ponernos sentimentales, porque yo les dije, la peor experiencia sísmica ocurrió el 19 de septiembre de 1985. Y a lo mejor debería de ser algo que nos incomode. A pesar de que murió ahí mucha gente, y a pesar de que hubo mucha gente que perdió su trabajo, su escuela, quedaron lisiados, las familias se separaron,
¿Cómo es posible que nos tardamos 40 años para publicar un reglamento nacional? No se puede llamar reglamento. Pero con esto quiero llamarles la atención que verdaderamente estamos hablando de una tendencia, de una necesidad que tiene el país y que estamos intentando responder. Siguiente, por favor. Este es el contenido, estos son los capítulos y quiero que vean que lleva una plataforma y seleccioné el de la plataforma, las demandas para Ciudad Juárez, Chihuahua, está comparado aquí con algo que se llama espectro de peligro uniforme, el que tiene el manual de obras civiles y la propuesta con mucho más conocimiento que tenemos para el código modelo. Evidentemente son los expertos, los expertos que tenemos en el país, son los que están desarrollando esta plataforma, los expertos que tenemos en el país son los que han desarrollado cada uno de los capítulos. Siguiente, por favor. De manera que han más de 70 especialistas de todo el país, y se los digo de manera literal, literalmente de todo el país. Evidentemente hay unos pocos más de Ciudad de México porque es donde hay más centros de investigación, pero de cada uno de esos estados estoy seguro que cuando menos yo mismo hablé con alguien, yo tengo el honor de ser el coordinador general, yo mismo hablé con alguien de su propio colegio o de su propio estado, de su propia universidad, del propio centro de investigación para involucrarlo acá. De manera que estos 70 especialistas no reciben un salario, nadie les está pagando, no pretendemos nunca que esto se vaya a vender, sino que intenta responder esto que está allá arriba, un compromiso ético que se refiere a la obligación que tiene un integrante de la sociedad como nosotros ahorita, respecto a todos los miembros del grupo en su conjunto, respecto a los niños, a las señoras, a las casas de la habitación, al señor de la papelería, al señor taxista, que ellos lo único que hacen es confiar en la manera como nosotros construimos, diseñamos, analizamos, reparamos los edificios, y de modo que todos participan de manera consciente, voluntaria, sin fines de lucro, sin fines de protagonismo. Y más información aquí a través de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, pero que esta diapositiva no les sepa a una definición. Esta diapositiva lo que tiene es un sabor de un llamado. Porque yo lo que les estoy pidiendo es que ahora ustedes vayan y digan en el colegio, oye, está este esfuerzo, ¿qué hacemos? ¿Quién lo revisa? Si necesitan que vayamos a cada uno de esos colegios, yo con mucho gusto haría todas las gestiones para ir, explicar, ir y exponer, y llegado el momento, ir y dar los cursos que sean necesarios para que al final, en el próximo sismo, y que ya les enseñé que sí va a venir, hayan menos edificios dañados, hayan menos niños en escuelas, hayan menos familias que no tienen dónde pasar la noche. Y por eso les digo que es un llamado, porque creo que es nuestra responsabilidad ética y moral el haber recibido la educación como ingenieros y que ahora vamos a responder de esta manera. Les vuelvo a insistir, hubiera estado bien que el gobierno nos organizara, pero no porque no nos organice, vamos a hacer oídos sordos a esta responsabilidad ética. Siguiente. Por favor, bueno, esto es lo que tenía para ustedes y les termino con esta última diapositiva. Esta fotografía la tomé en el sismo de Kahramanmaraş en Turquía en el 2023 y yo estoy parado en un edificio que tiene un poco de daño, pero no tan grave, porque vean que yo mismo estoy parado en el edificio. En primer plano veo unos juegos infantiles por unos niños que no pueden jugar ahí porque el panorama de la ciudad es esta. En segundo plano, un edificio colapsado. En tercer plano, un edificio con daño significativo. Y por acá atrás se ve un edificio que quizá podríamos decir que tiene un daño moderado. Cuando yo les estoy hablando que esto es un llamado, implica porque el ingeniero, el constructor, el diseñador de este edificio tiene que sumarse, tiene que estar comprometido con esto que estamos platicando. El de acá también, porque si este colapsa, de nada nos sirve que los otros demás no hayan colapsado. Si el de acá también, y el de acá también, y de hecho si lo generalizamos en el contexto que estamos platicando aquí, para que el código modelo funcione, estos miembros del colegio se tienen que sumar, estos miembros del colegio también, estos miembros del colegio también, y estos miembros del colegio también, para que al final todo concuerde con lo que dice ahí, con las expectativas sociales, de manera que estar preparados. No únicamente hablé de conceptos, no únicamente hablé de tecnología, sino que hablé de sumarnos, de unirnos. Tiene que ser un compromiso de todos. Siguiente, por favor. Dicho esto, no me queda más que agradecer nuevamente que me hayan hecho favor de invitarme a participar en este congreso. Agradezco nuevamente al comité organizador y pues les agradezco mucho. Espero no haberme excedido demasiado de tiempo.
Bien, agradecemos a nuestro conferencista. Vamos a ceder un momento para preguntas. Dos, tres, dos. Por acá de este lado. Primero. Doctor Tapia, buenos días. Muchas felicidades, muy excelente exposición. Tenemos una zona de campos petrolíferos y de gas natural aquí pegados a Texas, es el Plató, es una zona donde hay mucho fracking. Aquí en Juárez ya hemos registrado algunos sismos casi imperceptibles a las personas. ¿Qué tanto el fracking afecta al radio de 200, 300 kilómetros? Qué amable, gracias por su pregunta. Mire, yo le puedo contar, les cuento un poco más a profundidad. Para generar una nueva base de sismos o una sismicidad del país, era necesario involucrar a los expertos, y los expertos no son ingenieros civiles, sino son geofísicos. Entonces, uno de los capítulos está liderado por geofísicos, y lo que ellos hicieron fue llamar a los principales geofísicos de todo el país. Ellos dividieron el país en 7 regiones y para cada una de esas regiones se actualizó el catálogo de sismos fuertes, que aunque vuelvo a hacerles ver que es un país de alta sismicidad, no teníamos catálogo de sismos fuertes. Entonces ya se sabe dónde ha temblado, de qué magnitud, y con esa información se generó esta nueva base de datos para establecer la demanda sísmica. Por eso es que ustedes van a ver que esta demanda sísmica no concuerda con el PRODISIS, porque es la información más nueva que tenemos. Entonces yo espero que cuando usted tenga a la mano la plataforma del código modelo, nos pueda dar una opinión para entender si corresponde con la sismicidad o la cantidad de acción sísmica que usted que tiene en experiencia acá. Indiscutiblemente, siendo más puntual a su pregunta, indiscutiblemente estas extracciones de mantos profundos pueden ser significativas. A nivel internacional, muy pocos edificios de acero terminan con un daño significativo. No estoy diciendo aquí que no se dañen. Yo con gusto les puedo compartir información de la que hemos recuperado no nada más en México, sino también de acá de Turquía. De modo que, pues si lo hablamos en estadísticas crudas, un edificio de acero tiene un mejor comportamiento o menos probabilidad de colapso que las de concreto, aunque vuelvo a subrayar que esto no es genérico. Contamos ahí 300 estructuras dañadas de concreto y mampostería en el sismo del 85, pero pues también hubo un colapso muy grave en el complejo Pino Suárez en el 85 estructurado con acero, de manera que a términos gruesos, estructura de acero le ha ido mejor. Y la segunda parte de su pregunta, fíjense que estos sistemas que yo les mostré, aislamiento sísmico, contraventos rígidos contra pandeo, disipadores sísmicos, no son los únicos sistemas que hay. Sin embargo, también quisiera yo hacerles hincapié que no funciona para todo y en todos los casos, ¿no? Es como la medicina, no todas las medicinas le van a caer igual a cada uno de los pacientes, sino que empezamos con una necesidad de hacer diseños no prescriptivos, no recetados, sino más bien estudios específicos para cada tipo de edificio, y así entender cuál es el mejor sistema que le pueda funcionar. Le agradezco. Sí. Doctor, buenos días. Felicitarte, porque pues, excelente ponencia, cada vez mejores. Entonces me dio gusto nuevamente volverte a saludar. Oye, quiero pedirte, si nos haces favor, 2 opiniones o comentarios respecto a esto. Tenemos una falla activa que se ha hablado mucho, que es la de Acambay. Y mi pregunta, mi comentario es… ¿De dónde viene? ¿De qué colegio? Yo vengo de Cancún. Ah, ya, perdón. Pero soy chilango. Nadie es perfecto. Entonces, la opinión que te pido, por favor, es lo siguiente. Tenemos estados que se han considerado con poca actividad sísmica, como es el estado de Guanajuato, el estado de Querétaro y Aguascalientes. Sin embargo, esta falla activa, no sé qué opinión tengas. Y la otra opinión que te pediría sería la siguiente. En el caso de Cancún, que ya resido, ha habido en 10 años 2 sismos muy pequeñitos. Nosotros acostumbramos mucho en la costa a utilizar cimentación profunda, que pues ya sabes, pilas, pilotes, y esos palillos, esas columnas de cimentación no están restringidas porque el suelo es de carácter inestable y tenemos agua subterránea que desestabiliza ese suelo. Me ha tocado percibirlos y existe más que desplazamiento, vibración.
Esta parte creo que no está considerada y cada vez tendemos a ser edificios más altos ahí en Quintana Roo. No sé si me hagas favor de tu opinión. Muchas gracias y nuevamente un calurosa felicitación. Qué amable, gracias por su pregunta. Mire, yo le comparto dos cosas. En el Código Modelo precisamente considerábamos eso. ¿Cómo tendría que ser la división sísmica? Entonces, les adelanto que son 5 zonas en donde los estados que me cuenta, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, ya no están en zona D, o no sé cómo se llamaba, en zona C en el Manual de Obras Civiles, sino digamos que estarían en la zona Z3, que digamos es una sismicidad intermedia. Ya le platiqué que esta vez el Manual de Obras Civiles lo establece un instituto con un conjunto de expertos, pero solo un instituto. Pero esta vez llamamos a todos los institutos, de manera que todas las fallas locales, toda la sismicidad está retratada en lo que va a venir en esta plataforma del Código Modelo. Así que mi llamado para específicamente lo que me dice de Guanajuato, de Aguascalientes, es que lo revisen y que vean si concuerda con la sismicidad que tienen o con estudios complementarios que tal vez tienen de manera local. El Código Modelo no se rivaliza con el reglamento local, sino más bien busca complementar los criterios de los reglamentos locales. Eso respecto a su primera pregunta y sobre segunda, cuando se estableció los periodos de retorno considerados, se llegó a la conclusión que no se podía establecer el mismo periodo de retorno para Acapulco, un lugar con mucha sismicidad, que para Saltillo. Entonces en Saltillo casi no tiembla, o en su caso con lo que me dice de Yucatán. Entonces se estableció, se crearon estos expertos un concepto que se llama espectro de peligro de referencia. Y entonces que esto implica que para cada lugar el periodo de retorno, espero no estar sonando demasiado técnico, el periodo de retorno va a ser variable. Y para el caso de la península de Yucatán, este periodo de retorno es extraordinariamente grande. O sea que lo que le estoy intentando decir con esto es que sí existe la probabilidad de que tengan un sismo medianamente fuerte, pero que el periodo de retorno es de más de 2000 años. O sea que probablemente los edificios que me está contando, existe una probabilidad de que sea mañana, pero existe la probabilidad de que jamás lo tengan que enfrentar. Espero haber respondido a su pregunta. Bien, en estos momentos recibimos al comité organizador de esta reunión en conjunto con el ingeniero Fierros para realizar la entrega del siguiente reconocimiento a nuestro conferencista, ingeniero Edgar Tapia Hernández. Adelante. Felicidades por el evento, les agradezco mucho. Pues bueno, aquí el doctor Tapia ya nos puso un reto que tienen que llevarse los presidentes. Yo creo que este código que están haciendo, este código modelo es muy importante, la participación de todos, aunque sus periodos de retorno sean muy grandes, creo que es importante participar y creo que hay que llevársela de tarea para que pueda haber esta opinión, ¿no? Después no nos digan, es que no sabían, no me consultaron, o sea, lo estamos escuchando en voz del doctor, del ponente, y a mí me parece muy acertado que sea un código modelo, no un reglamento nacional. Es muy difícil, lo veo, yo soy de esa misma opinión que usted, pero un código, un compendio, donde haya el consenso precisamente de todos, creo que es importante para la ingeniería civil mexicana y sobre todo de algo como hemos visto en las gráficas, que puede ser catastrófico. Pues doctor Edgar Tapia, muchas gracias por esta ponencia, por esta plática que nos dio hoy en la mañana. En nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua y de la Federación de Ciudad de Juárez y de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, le damos este pequeño agradecimiento. Se pusieron felices los de Chihuahua. Gracias. Vale. Permite el micrófono, ingeniero. Gracias. Bien, continuando con nuestro programa, damos paso a la siguiente conferencia.
Ya está listo nuestro ponente. La siguiente conferencia, reglamentos de construcción.